Bien, chicos, buenos días. Ahora vamos a ir revisando un poco para cerrar esta parte del capítulo de recepción de mercadería dentro de la bodega. Nosotros hemos venido trabajando con algunos videos prácticos respecto a cómo eh, dentro de la bodega se recepcionan los camiones. Este proceso es muy importante porque es el punto inicial donde yo, como empresa, en este caso, voy a recepcionar los vehículos que vienen, obviamente, desde los proveedores, ¿no es cierto? Y yo voy a controlar, digamos, la cantidad de mercadería que va a ingresar. Se supone que toda esta mercadería tiene que estar justificada en ingreso. Por tal razón, hay que respetar los pasos, ¿ya? Para poderlo realizar. Además, la mercadería como, como elemento principal acá puede venir en distintas unidades de carga, que pueden ir en pallet, ¿no es cierto? Pueden ir en caja, pueden venir en super bolsa, en big bag, ¿no es cierto? Puede venir a granel. Ahora, esto es importante, chiquillos, porque esto nos va a permitir controlar el ingreso y de tal manera que después estos mismos materiales van a pasar a la bodega para su almacenamiento y obviamente posterior salida para la venta. Por lo tanto, es muy importante realizar minuciosamente, minuciosamente cada etapa. Bueno, aquí nosotros, importantísimo que vamos bien revisando las etapas y dentro de esta etapa nosotros vamos a tener varios pasos. Un elemento muy importante dentro de lo que es la recepción de mercadería es que el camión, cuando viene de la calle, digamos así, desde el proveedor hacia el almacén, de que vamos a recepcionar la mercadería, este camión va a tener que ingresar por un lugar que se llama garita, que es el punto de entrada del almacén. Este punto es muy importante, porque muchos lo toman como que es normal, pero no es tan así, porque en esta etapa es verificar la veracidad del ingreso de mercadería, porque puede ingresar cualquier vehículo al almacén, de cualquier procedencia. Por lo tanto, la primera barrera de control de los camiones y su mercadería viene en la garita. Y en esta etapa los guardias del recinto procederán a dar la entrada al camión, ¿no es cierto? Y van a hacer la primera revisión a los documentos que entrega el camionero. Por lo tanto, el guardia procederá a verificar con la oficina de mercadería, de recepción de mercadería, si espera o no algún vehículo con alguna carga. Por lo tanto, como vemos acá, y muchas veces hay dentro de las garitas, eh, una pesa, que es obviamente una herramienta que tiene el almacén para el pesaje del vehículo. Este mismo procedimiento se utiliza en aduana cuando llega el camión, donde a través de unas cámaras se verifica la patente del tracto, que en este caso es el camión, y del semi, que sería el remolque, para obviamente esto corroborarlo con los documentos de carga que vengan en el camión. En Chile se verifica por obviamente la factura o la guía de despacho y en la parte exterior se verifica por manifiesto de carga, ¿no es cierto? Para verificar que el camión coincida con el documento que nos permite identificar al vehículo de transporte. Eso es muy importante, chiquillo, porque la mercadería, según la aduana, viene consignada de acuerdo al tracto, de acuerdo al camión. Por lo tanto, ningún camión puede venir asociado a una carga distinta a la que viene el tracto. Se supone que el camión tracto, o el camión en este caso, viene asociado a la carga.
Supuestamente en aduana decían que debería venir la mercadería consignada según lo que exigiera el SEMI. Pero lamentablemente funciona así porque hay muchos camiones que dentro de Chile hacen, bajan la mercadería en la calle y hacen otro movimiento de mercadería y eso no corresponde. Por tal razón va asociado al camión. ¿Ya? Y luego que ya tenemos listo la primera barrera de control, la mercadería pasa, obviamente, al interior, digamos, del almacén en el vehículo y obviamente el camión queda por un tiempo en una zona de aparcamiento donde la garita de control le asigna un calzo o un lugar donde ellos van a tener que esperar su turno para poder entrar los almacenes de revisión-recepción, ya, los cuales pueden ser de carga lateral o trasera, ya. Ahora, esa recepción va a depender mucho de la disponibilidad que tenga la bahía de carga-descarga, ¿no es cierto? Y esto se hace por orden. Obviamente para ahí poder llevar un buen control, porque hay mucho, en algunos sectores hay mucho movimiento de mercadería. Se supone que todos los movimientos de mercadería, chiquillos, tienen que estar programados. Un camión no llega por llegar a algún lugar. O sea, el camión en este sentido lo que hace es llegar a la zona, ¿no es cierto?, del almacén y ese es recepcionado y obviamente está programado. Ahora con toda la tecnología actual, muchas empresas funcionan, las empresas obviamente proveedoras, funcionan con software de seguimiento de los vehículos. Y así como la empresa funciona con software de movimiento de vehículos, el cliente también tiene un sistema, así como cuando uno compra por internet, le entregan un código de seguimiento de mercadería para ir verificando, obviamente, dónde viene la mercadería para poder programar la recepción. Porque si no, se generan estos inconvenientes de que puede que no hayan calzos para que el camión se estacione, los camiones no pueden quedar en la calle, los camiones no pueden quedar en las zonas de circulación, entonces tiene que haber una programación. Por lo tanto, acá chicos no salen en esta parte, pero yo se las cuento, que tiene que haber una coordinación entre el, el proveedor y el cliente. Sigamos entonces. Luego que ya yo, obviamente, el camión llega de la calle, ¿no es cierto? Entra Garita, acá está un poco para que ustedes puedan ver a través de imágenes, donde los camiones generalmente quedan em, ordenados. Este camión está en circulación, este camión, no sé si ustedes alcanzan a ver mi mouse, este camión que está acá está moviéndose hacia un calzo. No está ahí parado, no puede quedar parado ahí porque hay camiones que pueden ir saliendo al calzo. Obviamente hay una persona que les avisa cuando les toca el turno para poder pasar al andén para poder proceder a la revisión de la mercadería. Luego, que ya obviamente el camión ha pasado el tiempo correspondiente y hace se da la luz verde para que el camión eh, proceda a dirigirse al andén, ellos se van a mover de la zona de aparcamiento y obviamente el camión se va a posicionar en la zona eh, digamos, de entrada, de recepción, eh, y es ahí donde se verifican de partida primero los datos del camión y los datos de la carga. Importante porque tiene que haber una consistencia entre los datos del camión y la carga, porque se supone que viene consignado. Ahora, en comercio internacional es muy importante, chiquillos, cuando la mercadería es extranjera, que venga, hay una relación, como les decía, entre el documento del camión y los documentos de la carga. Por eso vienen varios documentos. O sea, en la parte nacional
viene los documentos del camión, que eso lo anda trayendo el camionero, ¿no es cierto? Más los datos de la carga que vienen consignados en una factura o guía de despacho. Pero en términos internacionales no es así. La mercadería viene consignada en varios documentos. Por ejemplo, viene factura de exportación, que son las facturas que vienen de afuera. Viene certificado fitosanitario, se corresponde. Manifiesto de carga internacional, el famoso MIC, CRT, ¿ya? Que esté para poder moverse, ¿ya? Y viene, ¿qué otra mercadería viene? Obviamente aquí se le hace la recepción. Todos esos documentos tienen que venir acompañados porque son mercadería extranjera, ¿ya? Por lo tanto, la única diferencia que cuando llegan al mercado, al, al almacén, se revisan más documentos porque viene del extranjero, pero el procedimiento es el mismo, ¿ya? Obviamente ahí, como dicen en el material, se verifica la legitimidad de la carga, ¿no es cierto? Y como dice ahí, sobre todo cuando vienen del extranjero. Es aquí donde el camión obviamente se posiciona en un andén de carga trasera para proceder a verificar la carga o de carga lateral si es un sider, ¿ya? Aquí también vemos varias imágenes donde viene la revisión preliminar, porque aquí lo que estamos revisando la primera barrera de control, estamos viendo que antes de abrir el camión tenemos que verificar si esta mercadería corresponde a la que nosotros compramos y corresponde al vehículo y a la empresa de transporte. Ya, porque en el mundo actual se puede encontrar cualquier cosa, chiquillos. Por lo tanto, para verificarlo, lo primero que tenemos que hacer es verificar los datos del camión, datos del camionero, ¿no es cierto? Y luego de eso, nosotros vamos a partir diciendo, ahora sí. O sea, se da el pase y vamos a ver que este proceso se va a dividir en varias partes, fases. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros va a ser un chequeo, digámoslo así, de visual. Entonces, nosotros se va a proceder, si el camión de carga trasera, se procede a eh, revisar, digamos, visualmente, se abre el camión y se verifica visualmente si viene, porque de repente viene la pura fachada y adentro vienen otras cosas. De hecho, en el comercio internacional, chiquillos, se ve mucho de que dentro de los camiones vienen mercadería que no corresponden, ¿ya? Se han encontrado, por ejemplo, en cargas de alimentos de mascotas, vienen televisores, vienen refrigeradores, vienen motocicletas, vienen automóviles, y obviamente aduana procede a, y sobre todo si vienen con aforo físico, a retirar esa mercadería que no corresponde, quedan confiscadas en la aduana. Pero en el caso de nosotros, vamos a verificar obviamente externamente el vehículo. Y esto va a ir teniendo varios objetivos. No es llegar y revisar por revisar. Se supone, ahí estamos viendo que hay un chequeo, porque hay que verificar el estado de la carga. ¿Ya? En el caso de que, por ejemplo, la mercadería venga desde el extranjero, se revisan unos sellos plásticos que se llaman precintos. ¿Ya? ¿No es cierto? Acá está lo que yo les decía, ¿no es cierto? Em, nosotros vamos a verificar, por ejemplo, la mercadería viene con un CRT, viene con un fitosanitario, un manifiesto de carga, certificado de origen, que se me haya faltado nombrarles delante, la declaración de ingreso que se hace aquí y la factura de exportación, ¿no es cierto? O la factura de importación que ellos, son las que ellos nos mandan, ¿no es cierto? Ahora, dice tres sencillas cuestiones que se harán en la recepción de la mercadería para que se haga de manera fiel y efectiva. Primero, se procederá a cargar el producto con los medios que corresponda. ¿Ya? Ahora, si el bulto es pequeño, se puede hacer a mano. Ahora, si obviamente eh, son mercaderías paletizadas, se procederá a manipular con los elementos correspondientes. O sea, si nosotros lo vemos en un
En el caso de un camión de carga trasera, se trabajan con grúas horquilla para las primeras unidades que están en la parte trasera del camión. Está totalmente y estrictamente prohibido que la grúa ingrese adentro del camión. Solamente puede ingresar a la parte, digamos, cercana al camión. O sea, en palabras sencillas, la grúa horquilla se acerca, llega a donde está la rampa nivelable y ahí la baja. Y todo el movimiento interno se hace a través de traspaletas, con movilizadores. ¿Por qué? Porque la mercadería tiene que ser ordenada de acuerdo a los procedimientos de estilo del camión. No llega a ordenar. Ya, cuando se produce el efecto contrario, se hace igual. La mercadería, la grúa horquilla, en el caso del camión de carga trasera, se procederá a sacar los primeros pallets que están en la parte automáticamente detrás de la puerta con grúa horquilla y el resto se procederá a movilizar hacia esa zona a través de traspaletas. El objetivo es tener seguridad. Está bien que la, la rampa nivelable tenga resistencia, pero por un tema de seguridad, la grúa horquilla no puede subirse arriba del camión. Toda la mercadería se hace en movimiento dentro del camión, se hace en forma manual. Y la carga se hace igual. Se acerca la mercadería a la parte trasera del camión y la grúa horquilla procederá a sacarla. Y obviamente esa mercadería, ahí estamos viendo varias formas de hacerlo, ¿no es cierto? Hay unas rampas que nos permiten bajar la mercadería a través de rampas mecánicas, ¿no es cierto? Cuando la mercadería viene de a uno, no viene paletizada, viene en caja y se van revisando y paletizando en la misma empresa. También puede ser con camión Sider, carga lateral, ¿no es cierto? Se bajará con una grúa horquilla y si es de carga trasera, como yo ya les había explicado. Luego de eso, comprobaremos en el documento de entrega que efectivamente somos el destinatario. Obviamente lo habíamos visto antes porque el guardia en la carita ya había comprobado, ¿no es cierto?, la procedencia del vehículo. Obviamente oficina de recepción ya confirmó que la mercadería está siendo esperada, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, la cantidad de bultos va a coincidir de acuerdo a lo que nosotros solicitamos. Preliminarmente, pues chiquillos, si todavía la mercadería ni siquiera la hemos bajado. Ya. Luego, obviamente, la mercadería se baja del camión y se coloca en una zona especial para revisión, ¿no es cierto? Que se llama, dentro del ayud del almacén, se llama zona de recepción. Esta zona es especialmente indicada o está especialmente destinada a la revisión de mercadería. Por lo tanto, más adelante vamos a ver que no se puede colocar ningún otro tipo de mercadería. ¿Ya? Y de hecho, si cerca de ese andén existen zonas de recepción y expedición de mercadería, no se cruza la mercadería. Obviamente para evitar que se produzcan dobles contabilizaciones o se produzca algún, digamos, enredo en la mercadería. Incluso se separa la mercadería que va a salir de la mercadería que está almacenada, ¿no es cierto? Y la mercadería que está recepcionada. No hay mezclas de mercadería. ¿Ya? Entonces, en este tema, aquí quiero ir yo, que se va a revisar si la mercadería está en buen estado, ¿no es cierto? Y si ha sufrido algún tipo de manipulación durante el transporte. Por ejemplo, precintos rotos, cajas abiertas, rotas con humedad, ¿no es cierto? Por eso es importante que el embalaje venga en buen estado porque se supone que nosotros tenemos que recepcionar mercadería en buen estado. Es muy importante que indicar cualquier anomalía en el documento que nosotros vamos a firmar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos reclamar en caso de mercadería que venga faltante, por el caso de que durante la carga hubo manipulación o roturas que no se percataron, porque esto también hay mercadería que obviamente
por la manipulación o la mala manipulación viene dañada. ¿Sí? Ahora, por eso hay una imagen que quiero mostrarle. Aquí sale, que la voy a buscar, no sé si está más arriba. Sí, acá está. Esta imagen, cuando sobre todo los camiones encarpados entran, se revisa un elemento que se llama el precinto, que les decía yo. ¿Qué es lo que es un precinto? Un sello plástico, que viene con una piola que es de acero forrada en plástico. Y esa cinta, ese precinto, se amarra o se teje por todos los unos tensores que tiene el camión para evitar que la carpa se pueda levantar. Eso obviamente viene de la aduana. Aduana, cuando revisa la mercadería en ingreso en aduana, ellos cortan los precintos que vienen de origen, revisa y ellos le hacen una colocación de un nuevo precinto autorizado por aduana y que quedan consignados los documentos. Por lo tanto, esos precintos tienen que coincidir y la aduana es la única institución que puede proceder a la rotura de precinto. Eso que quede claro. ¿Ya? Hay muchas empresas que también le colocan algunos precintos para obviamente tener control y que no haya rotura durante el viaje, porque pueden haber que mercadería suban o bajen mercadería durante el camino. ¿Ya? Ahí estamos, por ejemplo, en la etapa que estábamos viendo, que se va verificando la mercadería. ¿Ya? Ahí obviamente dice, si no vamos a realizar la entrada de mercadería inmediatamente después de la recepción, la situamos sin desembalar en la zona para tal efecto, ya lo habíamos hablado, que es la zona de recepción. Ahora, nada ha de salir ni entrar de esta zona porque la mercadería nosotros tenemos que obviamente primero revisarla. Se hace una revisión y contabilización. Ya, aquí está un poquito la imagen, el proceso de chequeo, ¿no es cierto? Y acá también vienen, estas son las famosas zonas de recepción, ahí están verificadas, que son zonas especiales. Por ejemplo, ahí está el andén y se va dejando. Ahora, muy importante que en la zona de recepción es una zona que es momentánea, no más allá de 12 horas, ya, máximo 24 horas si la mercadería es mucha para poderla contabilizar, pero no más allá que eso. Ahora, se supone que la mercadería nosotros la contamos, ¿no es cierto? Y se hace el despacho, porque no, el camión no puede estar 24 horas en el andén. Se hace la contabilización, obviamente por palio uno sabe cuántas cajas vienen, y después se procede al chequeo de la mercadería para poder nosotros, después de que ese camión se vaya, después de la revisión. Ahora, es importantísimo, chiquillo, que para entrar la mercadería a nuestro stock, pasarla a la bodega, nosotros vamos a tener que seguir algunos pasos, llegar y recepcionar. Generalmente, ahora con todos los software de gestión de inventario, existen algunos, el SAP, por ejemplo, que te va a permitir crear un documento de entrada basado en la adquisición que hicimos. Generalmente eso tiene que ir coincidiendo con, muchas veces hay gente que utiliza la orden de compra para corroborar, pero hay gente también que corrobora con un documento de entrada de control. ¿Ya? Ese documento de control es el que te va a permitir chequear el ingreso a la mercadería. ¿Ve? Ahí hay podemos enlazarlo con el comprobante de entrega, el packing list o factura, dependiendo de dónde venga. Cotejamos el documento con el comprobante de entrega, ¿no es cierto? La factura, ¿no es cierto? La orden de compra con la factura o este documento, que es el mismo, ¿no es cierto? Que lo genera el software. Y vamos a ver si coinciden las cantidades. ¿Ya? Ahí también dice, podemos cotejar la factura, guía despacho, con este documento. Y obviamente este es para corroborar el control, porque después de que la mercadería está en zona de recepción, se hace la verificación y tiene que pasar a la
tiene que pasar a los rack para su almacenamiento. Ahí también este documento control va a permitir, obviamente, poder nosotros tener un control interno, porque la mercadería tiene que ser llevada con orden. No puedo llegar y meter mercadería porque tiene que haber una derivación de esta zona a la zona de almacenaje con una programación. Ya la mercadería no se ordena en cualquier lado. Por lo que hablamos nosotros, las cargas máximas admisibles, por la rotación del producto, todos esos elementos son importantes al momento de hacerlo. En el caso de existir algún sobrante o faltante, se realiza un documento donde nosotros, y este documento de entrega, obviamente también les va a permitir poder registrar las diferencias, ¿no es cierto? Y obviamente se hace la, el, el- el documento correspondiente en el caso de la parte del sector exterior. Ya debería, en el caso del comercio internacional, ya viene desde la aduana, hay un documento que se hace allá que se llama informe de sobra y falta, ¿sí? Cuando viene el extranjero, porque obviamente nosotros en la aduana no pueden recepcionar mercadería que venga de más o mercadería que venga de menos. Entonces se hace, la aclaración se hace allá. En el caso de que la mercadería quizás venga en el mercado nacional, puede hacer este documento, que hay que hacer la salvedad porque no es lo mismo en el mercado nacional que internacional. Entonces en el mercado nacional se revisa y se coteja con la factura en la que despacho. En caso de existir diferencias, el proveedor me tendrá que emitir la nota de crédito, en el caso de que la mercadería venga de menos, o una nota de crédito si necesito agregar mercadería por un tema de tributación. ¿Ya? Entonces, ahí estamos viendo, ¿no es cierto? El chequeo de la mercadería con lo que viene de la factura electrónica. Luego, ¿ve? Con este documento, obviamente, será el que nosotros ya vamos a ver, ¿no es cierto? El conteo de la mercadería, la contabilizamos, ¿no es cierto? La recontabilizamos eh, y vamos verificando, por ejemplo, los lotes. Igual es un rato que está el camión ahí, o sea, no está tampoco 10 minutos que se descarga la mercadería y se al tiro. Hay un chequeo que sea eh, importante para verificar la entrada de la mercadería. ¿Ya? No puedo yo llegar y firmar, o sea, yo puedo contabilizar, pero generalmente y muchas veces se sacan muestras para verificar, como es mucha la mercadería, no puedo estar sacándola todo para darle la señal al camión. Entonces se hace toda la revisión con controles al azar de ciertos pallets, se sacan mercadería, se hace una revisión, digamos, con muestra para verificar si hay alguna discrepancia. Y con esto nosotros podremos verificar si hay algún error. ¿Ya? Eh, con esto yo voy a poder ya a la mercadería dar el vamos para poder después irla pasando eh, a la estantería o rack. Ahí hay una nota de ingreso, obviamente, que viene consignada la mercadería, yo voy chequeando. Esta es la gracia que la puedo rayar, ¿no es cierto? Para eso se hace. Obviamente después este documento va quedando de control interno para después nosotros enviar la mercadería eh, a la bodega, porque después esta misma mercadería, chiquillos, con estos mismos documentos, se tienen que ingresar al sistema. Cada empresa tiene su sistema interno, que puede ser un software de gestión generalmente de almacén, o sistemas de software ERP, como puede ser un SAP, un Oracle, ¿no es cierto? Un de Fontana o cualquier otro software que les va a permitir control interno. Luego de eso, viene el control interno del producto, ¿no es cierto? Desembalaremos, dice el material, poniendo especial cuidado de no dañarlo con las herramientas de corte y conservaremos el residuo hasta el final del proceso. Suele ocurrir sobre todo cuando
hay mercadería que hay que sacarlo o se rompe en ese proceso. ¿Ve? Hay contenedores de residuos porque tiene que coincidir. ¿Ya? Ahí dice ahí, nota cuando se hace la revisión se puede bajar la mercadería en la zona de recepción en donde se realizan los chequeos. Ya lo dijimos eso. Ahí están las personas haciendo el chequeo de la mercadería. ¿Ya? Se van abriendo los paquetes y se va verificando que venga. Ahora, importante en esta parte, que es aquí donde ya nosotros estamos haciendo la pega de contabilizar para poder después nosotros proceder al paso siguiente, que es el almacenaje, como dije yo. Por eso separamos los materiales para identificarlo y clasificarlo. Tamaño, forma, cantidad, cualquier otro criterio que nosotros veamos, porque, por ejemplo, ustedes saben que operaciones de almacenaje tienen mucha relación con operaciones de bodega. Por lo tanto, en el otro ramo estábamos viendo todo lo que son la clasificación de los materiales, sólidos, líquidos, a granel, líquidos peligrosos, gases peligrosos, ¿no es cierto? Y nosotros vamos separándolo. ¿Ya? Generalmente, uno de los principales criterios que nosotros tenemos para separar la mercadería es una por peso, por el criterio de la carga máxima admisible, y por la rotación. ¿Sí? Ahora también tenemos que verificar en qué estado viene. Si viene envasado a granel, si es con forma, eh, puede ser, por ejemplo, generalmente nosotros funcionamos con tridimensional o mercadería, de sobrevolumen o sobrepeso, que son mercaderías súper pesadas. ¿Ya? Entonces, con esos criterios, hay obviamente la rotación, ¿sí? Que la rotación es el cuántas veces va a ir saliendo, por lo tanto, nosotros vamos a tener que tener cuidado porque no vamos a colocar, si tenemos un pasillo de una sola entrada, vamos a colocar la mercadería de alta rotación al final, por una cuestión lógica, ¿ya? Y obviamente se va verificando cómo sale ahí con la pistola de control y se va ordenando para poder pasar, ve que ahí está con el camión y se tiene la mercadería de recepción y después se pasa. Se van verificando con los códigos de barra y con esto ya se puede proceder a realizar todas las otras etapas. ¿Ve? Identificaremos la mercadería con nuestro registro con el fin de poderla ubicar en nuestro almacén de manera que se localice en forma rápida y sencilla. Una vez realizado el chequeo completo de la mercadería, procedemos a su ubicación y quedará registrada en nuestro almacén de forma manual o con radiofrecuencia que se hace con esta radio. ¿Ya? Si se pone este sistema o se hace con estas pistolas que se van ingresando y la mercadería puede ir saliendo. Es importante, dice, no ubicar nada hasta que toda la mercadería esté revisada, si tendremos facilidad en localizarla, facilidad, perdón, de localizarla y poder subsanar errores cuando, por si acaso se mezcla la mercadería. Ya que si podemos identificar alguna diferencia, podemos ubicarlo. Ahora, difícilmente podremos comprobar si es un error nuestro al chequear o el proveedor al enviar el material, a menos que volvamos al lugar de ubicación para comprobar que todas las referencias estén de acuerdo al caso que nosotros revisemos. O sea, por eso es importante tener zonas exclusivas para poder hacer el chequeo, para que no se genere una diferencia. Porque si nosotros tenemos sobre recepción y llega una grúa horquilla y pone un pallet, nosotros nos va a generar un error. Y por eso muchas veces con los sistemas modernos se recodifican los productos y se van con los códigos que vienen nuevos internos. También se puede hacer. Es un método que también se puede determinar para un control interno y poderlo pasar al otro lado y no se confunda. Hay muchas veces que la gente los raya con unos plumones, se van rayando por encima y obviamente como viene en papel film, se nota el tiro. Porque hay una persona que hace una fecha y ahí como pueden verificar en estos documentos aquí yo puedo escribir. Y eso también te permite, como vieron en los videos, poder controlar, ¿sí? Porque llega tanta mercadería, por lo tanto, como yo soy ordenado, la mercadería no se va a mezclar, porque hay bodegas que la mercadería es mucha, es un volumen, eh, vamos a usar una palabra, exagerado, ya son altos volúmenes de mercadería, por lo tanto, hay que ser bastante ordenado para no generar
enredos o cruces de mercadería entre la mercadería que está llegando, que está saliendo, o la mercadería que se está almacenando. O sea, no puede haber, aquí no podemos cometer ningún error. Es muy importante poner en este caso la parte de recepción. Ser ordenado para que no se nos produzcan errores para el ingreso. Ahora dice 4, devolveremos el documento de entrada debidamente cumplimentado con los datos requeridos y con las posibles discrepancias, ¿ya? Para que ellos realicen la modificación de las que faltan, ¿no es cierto? Y la avise al proveedor en el caso de venir, faltante, se le va a pedir la nota de crédito y si viene sobrante, obviamente va a tener que proceder a pedir que retire la mercadería, ¿no es cierto? Porque, o que le genera la nota de crédito por esa mercadería. Ahora, si nosotros no queremos la mercadería, no se puede recepcionar, ni siquiera podemos recibirla porque no corresponde. ¿Ya? Ahí está, obviamente, está el sector de almacenamiento por eso están estas oficinas apegadas a la bodega, para que todo sea más fácil. Y aquí ellos van chequeando, hay personas de abastecimiento, ¿no es cierto?, de bodega, que se encargan de hacer todo este chequeo. Ven que aquí yo tengo puesto orden de compra, factura y chequeo interno. Todo eso se hace un manojo y se coloca como control interno, para obviamente la mercadería sea recepcionada de buena manera. Aquí dice, clarito, una vez finalizado el proceso, las cantidades sobrantes quedarán en la zona de recepción hasta ser tratadas, que ahí obviamente yo ya las dejo listas para que sean retiradas rápidamente o son ubicadas arriba de un pallet, ¿no es cierto? Se enwinchan y se dejan ahí a la espera que se la vengan a retirar. Obviamente estos sobrantes hay que ubicarlo y identificarlo con un documento de evolución, ¿no es cierto? Y obviamente, como dice ahí, aquí no vamos a incorporar al almacén y que dejaremos en una zona destinada para ser identificada en este sector. En este momento, dice, es el momento de retirar los restos de embalaje para dejar la zona de recepción en las condiciones, por ejemplo, no sé, porque yo cambie y que en palets vacíos yo saco. Y ahí obviamente, importantísimo aquí que lo tengo que hacer notar, toda la mercadería tiene que ser antes de salir de zona de recepción a la bodega, tiene que, obviamente, tiene que ser ingresada al sistema de control interno, al software de control de inventario, lo carga la mercadería para que quede contabilizada. Ninguna mercadería queda sin contabilizar, porque se supone que si yo hago un cuadre, ¿no es cierto? O un inventario, hay empresas que tienen sistemas que les permite hacer inventarios semanales, donde se hace el control, ¿sí? Entonces a mí me tiene que conseguir todo, me tiene que conseguir la mercadería, por ejemplo, supongamos que tenga mercadería en zona de recepción. Yo cuento la mercadería, no puedo mezclarla con la de recepción porque la de recepción están recién ingresando. No puedo mezclarla con los sobrantes y tampoco puedo mezclarla con la mercadería de salida. Entonces también me tiene que ir consciente aquí hay que ser bastante ordenado, ¿sí? Nosotros no podemos mezclar. Por eso la mercadería, el almacén tiene zonas. ¿Ve? Aquí nosotros vamos revisando, ¿ve? Aquí están las estanterías, zonas de revisión, ¿no es cierto? Obviamente también yo por computador puedo ir haciendo los chequeos del ingreso adentro también. Tengo cámara, tengo sistemas de chequeo interno. La idea aquí también la gente va recepcionando porque hay alto volumen. Por ejemplo, aquí vemos una bodega que tiene alto volumen de mercadería y yo tengo zonas, tengo entre plantas, por ejemplo, que también ahí puedo manejar mercadería. Pero es muy importante, chiquillos, que esto tiene que ser un proceso bastante ordenado, justamente para evitar que la mercadería se dañe, porque la mercadería yo la puedo dejar ahí en un lugar momentáneo para que se me confundan y sea una zona donde pase una horquilla, pero se produzca un accidente. Todo esto está pensado. Hay lugares
en la mercadería. De hecho, cuando están preparándose los pedidos para salir después del picking o después del ordenamiento, la zona también es zona de despacho. Por lo tanto, la mercadería en sí, chiquillos, nunca se mezcla. Por lo tanto, como resumen, podríamos decir que es muy importante hacer todo este proceso. Desde que el camión es recibido en garita hasta que el camión se baja la mercadería, se hace el conteo, se hace, se firma la recepción de la mercadería después del conteo, después de las revisiones al azar, y la mercadería del camión ya se despacha para que se vaya. Obviamente, si llegasen a existir discrepancias, obviamente por eso se hacen las revisiones. Pero siempre tiene que haber una conversación con el proveedor en caso de identificarse, porque hay veces mercadería que uno no la nota después de abrir la, abrir todas las cajas. Te encuentras que hay mercadería que internamente viene dentro del pallet, con cajas centrales vienen dañadas. Por eso también hay que ver el tema de cómo fue el transporte. Por eso mucha mercadería viene en container. El manejo de los containers también tiene que estar bien hecho. La descarga tiene que estar bien hecha. La carga tiene que estar bien hecha. Por lo tanto, la mercadería obviamente va a depender mucho del tipo de mercadería. Hay gente que se tira las cajas porque quieren, eh, digamos, hacer las entregas rápido y la mercadería se lanzan las cajas. Ahí pueden haber caído cajas y al final de cuentas la mercadería hay un deterioro justamente porque no hay una buena manipulación. Pero lo importante de todo este proceso, chiquillos, que les va a permitir tener un buen control. Si eso es al final lo que genera la recepción. ¿Por qué? Porque de partida verificamos que sea real la entrega. Segundo, verificamos que la mercadería sí viene del lugar que nosotros queremos, sí viene la mercadería que corresponde, viene la mercadería en las condiciones correspondientes para nosotros después poderla ingresar a nuestro sistema. Y obviamente controlar en el sentido de poder nosotros tener nuestra seguridad de que tenemos un buen control interno. ¿Por qué? Porque la recepción es el punto de entrada de la mercadería. Si nosotros no hacemos una buena recepción de mercadería, esto es un desorden interno que después cuesta mucho poderlo aclarar. Por eso es importante, y de hecho todas las empresas tienen sistemas de control más o menos buenos, pero nosotros como estudiantes de logística tenemos que tener claro que este tiene que ser un proceso bien realizado. Desde que la mercadería ingresa al andén hasta que la mercadería queda finalmente colocada en el rack, para poder nosotros tener claro que tiene que haber una coincidencia entre lo que recibimos y lo que efectivamente quedó en los racks. Así que con esto, chiquillos, estamos dando por finalizado esta clase. Quédense muy atentos porque vienen unas preguntas que tienen que contestar y que van a ser parte de nuestra segunda evaluación. Así que nos vemos. Muchas gracias.